Fabiana, ¿cómo defines el asombro y por qué es importante cultivarlo? Bueno, el asombro es una emoción que aparece con el contacto con el misterio, con eso que no nos termina de entrar en la cabeza, que no terminamos de comprenderlo racionalmente. Aparece mucho en contacto con la naturaleza, con la majestuosidad de la naturaleza, pero también aparece ante obras artísticas, piezas musicales, momentos compartidos con otros. Es un momento como de conciencia aumentada, uno está como más disponible y más presente, y además el tiempo, cuando uno está en estado de asombro, parece detenerse en el presente. Entonces es casi como una práctica de mindfulness o de atención plena en sí misma. Cuando aparece este estado de asombro, uno queda como suspendido, no está pensando en lo que ya ocurrió, en algo que pasó antes, no está pensando en lo que tiene que hacer después, está plenamente ahí mirando ese atardecer, esa noche estrellada, ese fuego, con un estado particular en el alma, ¿no? Eso llamamos asombro, es una emoción que se está estudiando últimamente, nunca se la había estudiado, y están encontrando cosas muy interesantes respecto de lo que nos genera, porque más allá de lo placentero que puede resultar en el momento, los efectos sobre la psiquis, sobre el ser humano, son muy transformadores, porque el estado de contacto con eso misterioso que se desliza o que se deja ver en la naturaleza y en otros ámbitos, nos recuerda nuestra verdadera esencia como parte de un todo más grande. Y esa sensación nos pone como lo que los psicólogos americanos llaman, nos genera una actitud prosocial. O sea que Mm, ujú. si una persona acaba de vivir un momento de asombro, va a ser más tendiente a ser amable o amoroso o contemplativo con el otro que si no experimentó asombro. Eso es lo que están encontrando los investigadores del asombro en este momento. Y después de 2 años de pandemia, donde en general hemos vivido el asombro, pero desde el lado más bien Entiendo. negativo, doloroso, hasta, bueno, de la incertidumbre. Yo tengo una conocida que el viernes muere su papá de COVID y el sábado la mamá, y así se replican este tipo de historias a lo largo, en todo el mundo, ¿no? Todos tenemos una historia dolorosa que contar, 2 hermanos que mueren, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos recuperar nuestra capacidad de asombro positivo? De hecho, no sé si en este estudio que se está dando se habla del Sí, asombro negativo y del asombro sí, positivo. sí, sí, sí. Se habla de ambos tipos. El asombro negativo, que en castellano, en inglés tienen dos nombres distintos. Se habla de awe o de wonder. En castellano usamos casi siempre asombro, pero más precisamente el asombro asociado al miedo o a una emoción negativa. Negativa no me gusta en realidad llamarlas aflictiva, una emoción Ujú, aflictiva, ujú. lo podríamos llamar sobrecogimiento, un estado de estar como con una sensación de estar sobrepasado, sobrecogimiento. Y el asombro asociado a la alegría o emociones más positivas es o asombro o maravilla. Esos son los términos para distinguir uno de otro. Ahora, el asombro, entre comillas, negativo o asociado al miedo, también en realidad ejerce una función. No, por ser aflictivo no significa que no tenga un lugar, así como el miedo tiene un lugar, como el enojo tiene un lugar, como la tristeza tiene un lugar en la vida. El asombro, si nos detenemos ahí un momentito, más asociado al miedo que nos causó la pandemia, nos recuerda, por un lado, nuestra humildad como raza, ¿no? El hecho de que pensamos que podemos controlarlo todo con la tecnología, pero en realidad no, todavía la naturaleza por momentos nos da alguna sorpresa, y este baño de humildad me parece que puede ser muy positivo en este momento, porque estamos necesitando recapacitar, repensar nuestras formas de vivir, nuestra forma de vincularnos con la naturaleza. Entonces, darnos cuenta de que puede venir un ser, no es un ser exactamente, pero bueno, un virus diminuto y parar el mundo, nos saca un poquito de ese podio, ¿no? De ese lugar de Ujú, pensarnos ujú. dueños y señores de todo, del planeta. El planeta todavía puede jugarnos algunas jugadas que nos hacen como trastabillar. Entonces, creo que también tiene un lugar el asombro negativo, entre comillas. Pero el asombro positivo está siempre disponible, no importa qué esté pasando en el afuera. Porque por mucha pandemia que haya, no deja de salir el sol, no deja de haber atardeceres, no deja de salir las estrellas a la noche, no dejamos de estar rodeados por la belleza y la, el impacto que tiene el mundo natural en nuestra alma, si nos aprestamos a mirarla, ¿no? Lo que sucede es que a veces cuando las cosas se ponen difíciles dejamos de mirar, nos ponemos un poquito como ensimismados y nos quedamos metidos en nuestras cabezas bueno, a veces obligadamente en las casas, como durante las cuarentenas,
Pero digo, aún estando dentro de una casa, uno mira por la ventana y ve un árbol y eso es una conexión que no tiene por qué perder su magia porque el mundo esté pasando por algo difícil o yo misma esté pasando por algo difícil. La conexión con otros seres humanos tiene mucho de magia, tiene mucho de misterio, ¿no? Pensar que uno conoce perfectamente a una persona solo porque vivió con ella toda la vida es un error, es una falta de visión. Siempre hay más para descubrir en la persona que nos rodea, que nos rodean, en las personas que no conocemos. Entonces, yo diría que estos momentos donde hay un sacudón tan fuerte como el que nos produjo la pandemia, son buenos momentos para el asombro, porque lo que conspira contra el asombro es el acostumbramiento y el anestesiamiento, esa actitud de dar las cosas por sentado y pensar que porque las cosas son así hoy van a ser así siempre. Hoy sabemos que no, que nada podemos dar por sentado, que la vida misma nunca se puede dar por sentada. Y esto puede generar dos actitudes. Para un lado más negativo podría ponernos como excesivamente temerosos y a lo mejor como con un dejo de amargura, de bronca, de resentimiento. Pero para el otro lado podría ser un puntapié a la gratitud. Cuando uno se da cuenta de que la vida es vulnerable, no quiero decir frágil, pero por supuesto que nadie la tiene asegurada, entonces podría esto llevarme a valorar infinitamente más mi propia vida, la vida de las personas que quiero, y dar gracias por cada día que podemos estar acá y disfrutar de este hermoso planeta. Eso sería una Sin duda. actitud más conducente del asombro, ¿no? Como el efecto que podríamos querer que tenga. En tu libro propones un mapa con 9 estaciones que nos invitan a vivir el asombro a través de diferentes prácticas. De hecho, cuando estaba leyendo el libro me transporté a mi infancia y recuperé ese asombro infantil cuando soplaba las flores del diente de león y las veía volar. Fue muy linda, o sea, la propia experiencia de recuperar esa Mm. memoria ya de por sí fue muy linda. Cuéntanos un poco más sobre estas 9 estaciones, por favor. Bueno, mira, así como bien decís, es un mapa ficticio, imaginario, de 9 zonas. A ver, lo tengo acá el libro, por ahí puedo mostrarles, aunque sea el mapa, eh, para que lo vean así como en general. Ven que ahí están dibujadas, porque el libro nos va llevando de la mano a entrar en cada una de estas estaciones, empezando por el vergel, que es nuestro contacto con la naturaleza, y justamente una propuesta de cómo vivirlo más conscientemente y más apasionadamente, con más disfrute, con más sorpresa, con más asiduidad, que no sea solamente un contacto de fin de semana o de vacaciones, sino que podamos levantar la mirada un poco y mirar el cielo todos los días. Y hay como tres grandes caminos que propongo en ese capítulo. Uno es justamente mirar las nubes, volver a mirar las nubes y apreciar sus formas y averiguar un poquito, ahí cuento un poco la taxonomía de las nubes, mirar para abajo y descubrir las plantas silvestres que crecen en todas las veredas del mundo, en todos los canteros, en todas las macetas, averiguar sus nombres, saber sus propiedades, saber prepararlas. Es también entrar en un mundo mucho más habitado, mucho menos anónimo, donde ya no es que son, bueno, acá les decimos yuyos, por ahí les dicen malezas ustedes, ¿no? En vez de pensar, bueno, son simplemente malezas, decir, no, eso es un llantén, un diente de león, una cerraja, con una larga historia en el planeta, igual que nosotros, y con un montón de bondades además para entregarnos si sabemos acceder a ellas. Y el tercer camino que propongo es el de los pájaros, la observación, más que la observación es el interesarnos con curiosidad y con cariño en estos seres con los que convivimos todos los días, que son nuestros vecinos, porque los mismos pájaros viven en territorios pequeños, no se mueven mucho, o sea que los pájaros que vemos un día son los mismos que vemos al día siguiente, y saber, más que saber preguntarnos por sus hábitos, por dónde duermen, cómo duerme un pájaro o un ave, que ustedes dicen ave, ¿no? Eh, cómo son los nidos, cuántos pichones ponen, en qué momento, cómo les alimentan, todas estas cosas, qué tipos de sonidos podemos reconocer y qué nos dicen acerca de lo que está pasando en cualquier momento del día, donde sea que los encontremos. Así que es un camino muy lindo ese para transitar. Después hay una segunda estación que se llama El Jardín Secreto, que habla de recuperar la vitalidad de los sentidos. Estamos muy limitados a la cabeza y a la visión, que es lo que más usamos en esta era de pantallas, pero tenemos 5 sentidos y otros más también. Entonces poder recuperar lo que nos traen los olfatos, que están tan asociados, los aromas, quiero decir, tan asociados a la memoria emotiva, a las emociones. ¿No? Un aroma a pan nos va a traer un recuerdo de mi abuela que cocinaba ese tipo de pan, el aroma a la lluvia. Entonces, los aromas, los sabores, las texturas,
todos son caminos a una vivencia más profunda, a estar más despiertos. Después creo que empiezo por, no me acuerdo el orden exacto, pero creo que aparece eh, el pico visionario, que es el que habla de la mirada mítica. La mirada mítica es, los mitos son cuentos que los seres humanos nos hemos contado a lo largo de la historia y que nos cuentan como el sentido detrás de todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? ¿Qué es ser una buena persona? ¿Cómo hay que elegir pareja? ¿Qué es la salud y la enfermedad? Etcétera, etcétera. Entonces hay prácticas, todo capítulo tiene prácticas, para construir un mejor mito, un mito más funcional, un cuento mejor para contarnos de qué se trata nuestra vida. Después viene el capítulo de los ritos, no es el orden, pero no importa, que se llama el fuego sagrado, pero lo cuento ahí porque está muy asociado con los mitos. Los ritos y ceremonias son actos a veces muy sencillos que desplegamos en el mundo para hacer visible lo invisible, para honrar esos aspectos que tienen que ver con nuestra vida emocional o espiritual y que no tienen existencia física, material, pero no obstante son esenciales. Entonces, si perdemos una persona querida, necesitamos hacer algo en el mundo, algo con el cuerpo que honre esa partida, que agradezca, que le dé el lugar importantísimo que tiene en nuestras vidas. Lo mismo para una unión amorosa y para tantas circunstancias de la vida. Luego hay un capítulo que se llama El Faro, que habla de la importancia de las prácticas contemplativas y de aquietar y enfocar la mente. Porque si todas las demás prácticas dependen de que tengamos algún grado de paz interior. Si estamos muy a la merced de nuestros pensamientos y nuestros aceleres, no vamos a poder detenernos suficiente para vivenciar nada de lo demás. Entonces, en ese capítulo cuento un poco la historia de la meditación en prácticas contemplativas y ofrezco un abanico amplio de tipos de prácticas contemplativas, porque la meditación tradicional no es para todo el mundo y hay, por suerte, muchas variantes. Después hay una estación que se llama El Río Fantástico, que habla de la imaginación, de la importancia de la imaginación, de no entenderla como un resabio de la infancia o algo a superar, sino, muy por el contrario, entenderlo como una forma de conocer el mundo, sobre todo de conocer esos aspectos de la vida que no se puede conocer ni racionalmente ni con los sentidos. Y hay un enorme caudal de información interesante ahí a la que podemos acceder a través de estas prácticas que son distintas formas de emplear la imaginación conscientemente y creativamente. De hecho, la creatividad está muy asociada a la imaginación. Luego está un capítulo, el más difícil quizás, la estación que llamo El Pantano, que es el trabajo con la propia sombra. Esto implica reconocer y poder integrar, en la medida de lo posible, esos aspectos de nuestra psiquis que no queremos o podemos reconocer como propios. Es trabajo psicológico, pero se puede, digamos, más allá de lo que ayuda a veces trabajar con un terapeuta, también uno puede explorar con distintas prácticas esto que si no lo conocemos, si no lo aceptamos como propio, lo proyectamos de una manera no muy feliz en general en los demás. Así que es una práctica para la integración y para la autenticidad. La aldea es el encuentro con los otros. Entonces ahí un poco lo que trabajo es, y lo que comparto es, por qué no hay nada más esencial en este mapa que el encuentro con el otro. Uno puede trabajar un montón sobre sí mismo o tener una hermosa relación con la naturaleza, pero si no tiene ningún vínculo profundo y sincero y de intimidad con otro ser humano, algo del alma va a sufrir mucho, porque somos seres sociales, nos necesitamos mucho. Y también trabajo la paradoja de que esto, que es lo más importante, es también lo más difícil, ¿no? El amor, que es lo que tanto buscamos, es donde más tropezamos y donde más lío hacemos, ¿no? En vínculos con los seres más cercanos como con otros. Entonces hay una serie de explicaciones de por qué nos cuesta tanto a veces lo vincular y por qué también ese puede ser un camino, el camino mayor de crecimiento cuando lo aceptamos como un desafío, ¿no? Un desafío de crecimiento personal y vincular. Así que esa es la aldea. Y el último de las estaciones se llama el océano infinito, que es la metáfora del corazón y de las emociones cercanas al corazón. Así como empiezo en la naturaleza, porque creo que es como un lugar muy, muy esencial, porque
que hace a nuestra naturaleza animal, a lo que vinimos a hacer originalmente en el mundo, y el corazón es este lugar donde el ser humano hace como un salto cuántico, ¿no? Porque aparece la dimensión de la compasión profunda, que en alguna medida aparece en otros animales, pero no con el nivel de desarrollo que logra entre los seres humanos. Aunque parezca mentira, porque por supuesto también somos capaces de ser muy crueles. Pero esto no quita que hay un camino, hay un derrotero en la historia de la humanidad que va mostrando como órdenes crecientes de compasión y cuidado y de inclusión. Y esto es muy fácil de ver en casi cualquier orden. Eh, no leyendo los diarios, porque eso muestran otras cosas, pero los diarios están como enfatizando siempre todo lo negativo, porque obviamente de eso vive, ¿no? El periodismo, pero necesitamos ecualizar o equilibrar esto mirando un poco más amplio, ¿no? No mirando las noticias del día, sino mirando que uno sale a la calle y la mayoría de la gente te desea el bien, la mayoría de la gente quiere tener un trato cordial y amable y que a todos nos vaya bien. Esto es una realidad que no era así en el comienzo de los tiempos, es una conquista. Entonces, el ámbito del corazón es el ámbito de emociones que a mí me gusta llamar esenciales, como la compasión, precisamente, como el amor, que es la emoción madre, es más que una emoción, pero también es una emoción, como el perdón, la generosidad, la gratitud, el asombro, la alegría. Entonces, en esa parte me dedico a dar prácticas para acceder y para cultivar y nutrir esas emociones que nos acercan a ese corazón esencial que vive en el ser humano. Y doy testimonio que todas las prácticas son lindísimas. Yo ya terminé el libro, lo terminé, o sea, lo avancé porque lo avancé antes de irme de vacaciones y lo terminé frente al mar, ¿no? O sea, estaba en la playa, leía y claro, todo iba asombrándome más, más allá de lo natural, ¿no? De lo que hubiera sido normal. Así que es una delicia. Claro. En el libro nos introduces también al concepto de juga, bueno, hige le diría yo, pero creo que dices que se dice Sí. juga, ¿no? El secreto de la Juga, felicidad de sí. los daneses. Y de nuestro Sí. lado, fika es el ritual, la pausa para tomar café y conectar con otras personas, es el ritual Ajá. sueco, ¿no? Que hace esta pausa para tomar café y nos inspiró el título de la revista precisamente porque queremos hacer como una pausa para que las mujeres puedan reconectar, para analizar, eh, compartir experiencias entre mujeres. ¿Qué propuesta tienes para combinar Juga con Fika? ¿Qué resultaría? En realidad sí están bastante cerca los dos conceptos, porque Hyuga tiene, tiene como una constelación de cualidades que no se puede nombrar con una sola palabra en castellano, pero te voy a nombrar algunas. Algunas de las cualidades que entran en el concepto de Hyuga son intimidad, sencillez, eh, calidez, eh, humildad, simplicidad, naturalidad, todo esto tiene que ver con una forma de estar en el mundo. Entonces se aplica tanto a cómo tomar un café con otro, a cómo poner una mesa, ¿no? Es una manera no pretenciosa, ni queriendo impresionar, ni ostentar, sino al contrario, queriendo realmente hacer contacto como de corazón a corazón. Y esto los dinamarqueses lo vienen cultivando hace mucho y creo que hace a la idiosincrasia de este pueblo, a cómo viven la vida. Entonces, me parece que si quisieras, de hecho lo convierten en un adjetivo, que lo pongo ahí también, creo que se pronuncia hyggeligt, que es cómo hacer que cualquier situación sea más íntima, sencilla, amorosa, cotidiana. Entonces podrías tener un fika hyggeligt, o sea, que Un café. ese café tenga esas características, ¿no? Porque uno puede tomar un café de trabajo y estar tenso y no estar disfrutando nada, pero acá estamos hablando de un tipo de café distinto, ¿no? Entre amigas, por así decirlo, Sí, donde es estamos relajadas. una pausa Claro, específica para conectar. claro. Bueno, los budistas también tienen un concepto parecido que la llaman la pausa dorada, que es esto que conviene hacer antes de reaccionar, cuando uno siente sobre todo una emoción aflictiva como es el enojo, el poder pausar antes de que todo el sistema nervioso se active por demás y después uno haga algo que lamenta, puede respirar un ratito y dejar que el sistema se calme y ahí poder responder en vez de reaccionar. Así que la pausa es un concepto clave en muchas tradiciones, me encanta que le hayan puesto ese nombre a la revista. Gracias, Fabiana. Me ha acertado. De hecho, FICA nace como una revista digital de mujeres para mujeres que busca empoderar a todas esas otras mujeres y no necesariamente tenemos como un segmento de edad, ¿no? También es como un encuentro entre generaciones. De hecho,
los hijos de mis socias, mis hijos participan en la revista también, con artículos, ¿no? Y eso porque justo queremos hacer esta pausa para encontrarnos también entre generaciones. Mujeres que buscan vivir en el asombro, ¿no? Viéndolo, ya sea como, eso me pasó a mí también. Ah, sí, yo he pensado eso y no me he sentido como validada, ¿no? Esa etiqueta yo también la puse y me la pusieron, etcétera. ¿Qué puedes decirles a todas estas mujeres respecto al asombro? O sea, la importancia de vivir con el asombro, sobre todo positivo, ¿no? A pesar de lo aflictivo, a pesar de los tiempos, la pandemia, el día a día del trabajo, los pesares económicos, o sea, todas estas cosas que nos afligen a tal grado que dejamos de ver y dejamos de sentir. Bueno, diría que podemos tomar como la pista de lo que nos pasa cuando estamos de vacaciones, por ejemplo, y entonces nos bajamos un poquito de la moto, del apuro, y estamos en contacto general con la naturaleza, y ahí nos acordamos de que la vida es una verdadera maravilla. El asombro se trata de acordarnos más seguido de eso. Se trata de parar y decir, ah, pero el sol está saliendo, ¿no? El día es un caos, pero el sol no se entera de que es un caos, está iluminando el mundo. El árbol sigue entregándome ese aroma a sus flores, los bichitos andan por ahí haciendo su vida, entonces puedo salir un poquito de la encerrona de mi mente y recordar y conectar con la vida, que en su esencia es un milagro. El hecho de estar vivos acá y pudiendo disfrutar con nuestros sentidos, con nuestras mentes, en este momento además mediado por la tecnología, esta locura, esta cosa loca que nunca voy a dejar de agradecer, de poder conectar con alguien que está en México, yo estando en Buenos Aires, y dialogar como si estuviéramos en un café, ¿no? Todos mis cursos hoy en día son online y tengo alumnas mexicanas que adoro y que no hubiera podido tener de otro modo, así que mexicanas y de todas partes, ¿no? Pero esto es un milagro que en este caso tuvimos mucho que ver los seres humanos con generarlo, pero es parte de los asombros que nos trae la vida. No, no hay en un solo ámbito, en todos los ámbitos, porque el asombro es una manera de mirar, eh, rescatando y enfocando en eso que no damos por sentado, sino que podría no ser así. Entonces, cuando recordamos que podría no ser así, sentimos primero el asombro de que así sea y después la gratitud, que es como la prima hermana del asombro, ¿no? Decir, wow. Primero digo wow, que es la expresión del asombro, y después digo gracias. ¿El asombro siempre lleva a la gratitud? O sea, ¿es como Sí, una línea recta? no sé si siempre. Para mí son como emociones que suelen venir asociadas, pero no siempre, porque a veces, bueno, ya hablamos de los asombros asociados al miedo, por ejemplo, pero a veces es el asombro de que algo pueda suceder que en inglés hay una expresión que me viene, que es blow my mind, es que me hace estallar la cabeza. ¿Cómo puede ser que tal cosa? Por ejemplo, te doy un ejemplo que no es negativo, pero que tampoco va asociado necesariamente a la gratitud. Si yo veo un evento deportivo y alguien que corre una carrera en un tiempo inverosímil, yo digo, wow, ¿cómo es posible eso? Sí. Ahora, no necesariamente esto me trae gratitud, pero me trae esta sensación de apertura, de estar en contacto con algo que es del orden de lo misterioso, que no me cabe en la cabeza. La esencia del asombro es eso, es algo que me genera como un estar muy viva y muy presente porque estoy en contacto con el misterio, en contacto directo con el misterio, que es la esencia de la experiencia espiritual. Y de la Muchas vida, veces, ¿no? sí, pero sobre todo lo espiritual porque es de lo espiritual en el sentido de que me recuerda algo de lo invisible que está presente en el mundo visible. O sea, yo no puedo decir la maravilla es esto o es esto, está en todas partes. Es algo que se percibe como por detrás de los fenómenos de la vida. Y si Es la tuvieras que naturaleza. elegir solo una práctica entre todas las que propones en el libro que permita cultivar lo sagrado en la vida cotidiana, ¿cuál sería? Qué difícil, porque a mí todas me convocan. Mira, iba a ir por el lado de la naturaleza, pero mejor me voy a quedar con esta otra que es intentar ver más allá de las cosas que nos separan o nos acercan o las cosas cotidianas, intentar ver el corazón de las personas, intentar ver quién está detrás de un padecimiento, una diferencia, una dificultad, y ver que hay un ser humano que, igual que yo, básicamente quiere amar y ser amado. Esto nos despierta la compasión y nos despierta la conexión, y me parece que es como un camino bastante directo al asombro esencial, ¿no? De estar aquí en este planeta acompañándonos unos a otros. Así que me quedaría con esa práctica. Son varias de las prácticas del amor que están en el océano infinito, pero esta es una. Intentar ver con los ojos del amor el corazón de otra persona. ¿Has tenido contacto con, bueno,
una infinidad de maestros, gente dedicada al corazón, a la trascendencia. Me sorprendió mucho entre ellos pues cura, si no me equivoco, que mencionas en la Padre primera Brevet, estación, que el hermano David sí, Steindl-Rast, sí, de la Orden sí, de San Benito, bueno, él hace el prólogo, ¿no? sí. Pero, o sea, cuánta sabiduría, te tocó estar en contacto con muchísima sabiduría, con Mathieu Ricard, que es uno de mis favoritos, ¿no? Eh, Sí. ¿Cómo llegaste a esto, Fabiana, de periodista a ¿cómo te defines? ¿Predicadora del alma? No, no me defino justamente para no encerrarme en ninguna definición, pero te diría que el periodismo fue lo que me abrió esas puertas, porque es muy difícil llegar si no es de la mano de una profesión que te permite entrevistar y te permite hacer camino y te permite indagar en un montón de lugares. Es una gran educación gratuita, como siempre la llamo, ¿no? Es como la posibilidad que da el periodismo, pocas profesiones la dan. Pero después, bueno, por supuesto, seguí mi camino por mi cuenta y empecé a escribir yo, y esto también te acerca a otros autores. Así que te diría, hoy me dedico más que nada a la docencia, a dar talleres. No, no me defino como docente porque son más encuentros que clases, ¿no? Pero tienen un componente de clase porque sí hay exposición de contenidos. Entonces, en esos encuentros lo que trato de hacer es, después de tanta curaduría, de tantas ideas y de tantas vivencias, trato de ofrecer como un camino, que es el camino que a mí me ha servido para sentirme viva, para sentirme conectada. Es un poco la destilación de tantos años de lecturas y de entrevistas y eso es lo que brindo. ¿Cómo se llama? No lo sé, pero eso es lo que hago. Y me encantó la dedicatoria de tu libro, a las magas por hacer de la amistad una de las bellas artes. Sí, ¿Quiénes bueno, son esas magas? esas magas son mis amigas del alma de toda la vida, después las nombro más adelante, y justamente te, te decía hace un ratito que si hay que elegir una práctica, quedémonos con los vínculos, porque ahí es donde está la magia de todo, ¿no? Uno puede pasar por momentos terribles en la vida, uno puede estar desilusionado, deprimido, pero el amor es como dice un autor, es el único acto racional de una vida. Y tener buenas amigas o buenos amigos, digo, más allá de todos los demás vínculos que nos enriquecen, para mí es el oro mismo, ¿no? Es lo que nos sostiene, es lo que le da sentido, ese es el lugar al que uno vuelve como quien vuelve al hogar. Las amistades son clave. Así que si es una revista de mujeres, diría, no hay mejor ritual que poder cultivar buenas amistades, amistades de intimidad, de conocimiento mutuo, de desnudez, de vulnerabilidad. Ahí está el oro, me parece. Qué lindo, Fabiana. Muchas gracias.